Hola, ¿qué tal? El día de hoy empezamos el curso de Historia de México y vamos a ver el primer tema, que es el de la Nueva España, de los siglos XVI al XIX, y vamos a ver los antecedentes, lo que es Mesoamérica y las áreas culturales. Por otra parte, vamos a ver lo que es Mesoamérica, pues como dice aquí, zona que comprende desde Sinaloa, el río Pánuco en el norte de México, hasta Centroamérica en el sur, y fue donde se desarrollaron altas culturas prehispánicas. En esta zona, siendo de clima templado y tropical, pues se surgieron grandes civilizaciones prehispánicas, como lo dice su nombre, pues anteriores a la llegada de los españoles, y pues se desarrolló principalmente en el México meridional, en lo que es Guatemala, El Salvador, Belice, el occidente de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Todo eso abarcó Mesoamérica. Vamos a ver, Paul Kirchhoff fue un antropólogo alemán quien inventó este concepto de Mesoamérica y de hecho hizo muchos estudios acerca de la antropología en México. Y entonces vamos a ver lo que es Aridoamérica. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos un mapa en donde se ve la división entre ambas regiones, y entonces Aridoamérica va a ser la frontera norte de Mesoamérica, y pues ahí vivían guerreros nómadas llamados chichimecas, que a veces bajaban hacia el sur, pero normalmente como esta zona del país pues es árida, es desértica, pues realmente no hubo grandes civilizaciones que se asentaran en este lugar. Por eso dice que no hubo grandes ciudades ni centros ceremoniales. Vamos a ver lo que son los horizontes culturales. En este tema quiero que lo recuerden bien. Estos horizontes culturales son periodos históricos, una forma de dividir esta historia del México antiguo. Y entonces vamos a ver que va a haber 4 periodos. Primero tenemos el preclásico del año 2500 a 200 después de Cristo. Y se dan cuenta, tenemos un cuadro aquí abajo en que se ve que la principal civilización de este periodo preclásico va a ser la cultura olmeca, la cultura madre. Vamos a ver el periodo clásico, que es de 200 al año 900. Y aquí pues hubo 3 culturas clave, que fueron la teotihuacana, maya y zapoteca. Por otra parte tenemos el posclásico del año 900 al año 1325. Y entonces en este periodo posclásico las civilizaciones más importantes fueron la tolteca, la totonaca y la mixteca. Vamos a ver por otra parte el periodo conocido como histórico. Este va desde la fundación de Tenochtitlán hasta su caída. Entonces este periodo va a ser dominado por la cultura mexica o azteca, que era la dominante en México antes de la llegada de los españoles. Vamos a ver entonces cuáles eran las áreas culturales. Se dan cuenta, tenemos un mapa aquí. Se refiere al espacio que comprende a diferentes pueblos que compartieron características culturales similares, es decir, parecidas. Vamos a ver el altiplano central en el centro del país, el área maya, la zona de Oaxaca, el Golfo de México, el occidente, el centro norte de México y Centroamérica. Vamos a ver cuáles eran las principales técnicas de cultivo de estas civilizaciones. Por una parte está la roza o quema. La vegetación en un terreno se cortaba y quemaba para después sembrar la semilla. Y de esta manera pues podía haber una rotación de cultivos. Es decir, podían irse cambiando de uno a otro. Vamos a ver el sistema de terrazas en Monte Albán y las ciudades maya en algunos valles del sur. Esta consistía en una especie de agua que iba bajando por una especie como de escalones, y entonces pues llegaba el agua hasta abajo y así podían irrigarse todos estos cultivos. El sistema de chinampas, de hecho todavía existen estas chinampas en lo que es Xochimilco, en la Ciudad de México, y pues como dice especialmente el Valle de México, que es un tipo de balsa hecha de troncos y varas. También se dio el uso del acua, el instrumento agrícola parecido a la azada, que se usa para abrir hoyos en la tierra y poder meter las semillas. Entonces, ¿cuáles fueron las principales características de las culturas mesoamericanas? Vamos a ver que la agricultura fue la principal actividad económica en Mesoamérica. Y por otra parte también tenemos algo muy importante. El maíz fue la base de su alimentación y de hecho todavía lo es para nosotros actualmente. Fueron politeístas, es decir, creían en muchos dioses. El sistema era teocrático
Los sacerdotes eran los detentores del conocimiento y se dio la construcción de las pirámides escalonadas. Estas culturas pues ya se dieron al sedentarismo, es decir, se consolidaron en un determinado lugar. Se dio la construcción de estas terrazas de cultivo de las que les hablo. Se dio el culto a la muerte y el juego de pelota. Por otra parte, quiero que vean bien el cuadro que tenemos aquí. Está bastante detallado. Y entonces, pues dice que las siguientes civilizaciones eran sociedades estratificadas, es decir, que eran jerárquicas. Había clases altas y clases bajas. Eran politeístas, como les digo, creían en muchos dioses, y teocráticas, ya que los sacerdotes tenían la información, tenían el poder, por tanto. Y entonces estas civilizaciones habitaron en Mesoamérica, en ciudades con un alto desarrollo cultural. Entonces vamos a ver, como les decía, pues el periodo preclásico, la cultura olmeca es denominada la cultura madre. Y entonces fíjense bien cuáles eran la ubicación, el área cultural, cuáles eran los principales centros ceremoniales y las aportaciones de estas civilizaciones. Acuérdense, en el periodo clásico tenemos a Teotihuacán, la ciudad de los dioses, o la ciudad donde los hombres se convierten en dioses. La cultura maya, que va a ser clave para el país, sobre todo por sus grandes descubrimientos astronómicos, y la cultura zapoteca. Acuérdense también, como les digo, pues en dónde se asentaron y cuáles eran sus principales centros ceremoniales, sus aportaciones. En el periodo posclásico, como les decía, vamos a tener a la cultura tolteca, a la mixteca. Ellos se hacen llamar la gente de las nubes. ¿Por qué? Porque en su cosmogonía, en sus mitos, ellos decían haber bajado del cielo. Y también vamos a tener en el periodo posclásico a la cultura totonaca. En la cultura totonaca quiero que recuerden bien que entre sus aportaciones está la pirámide del Tajín, que está actualmente en Veracruz, dedicada al dios del trueno. Y por otra parte vamos a ver el periodo histórico, que como les decía, pues la cultura mexica o azteca va a ser la dominante. Se asentó en el centro de México y digamos que ellos decían venir de Aztlán, el lugar de las garzas. Hasta la fecha se considera que puede estar este Aztlán puede estar en una zona de Nayarit. El mismo antropólogo Paul Kirchhoff considera que puede estar en lo que es Guanajuato, pero pues todavía no se conoce bien la ubicación exacta o si este lugar existió realmente, aunque los mexicas decían haber salido de ahí y después se asentaron en el Valle de México. Entonces vamos a ver la Piedra del Sol, el Templo Mayor, las guerras floridas. Estas guerras eran, digamos, pactadas para capturar prisioneros, y lo que hacían los mexicas con estos prisioneros era llevarlos hasta arriba de las pirámides, sacarles el corazón y ofrecer esta sangre al dios Sol para que supuestamente siguiera saliendo cada día. Y entonces vamos a ver que entre sus soldados más importantes estaban los guerreros Águila y Jaguar. Por hoy sería todo, les agradezco mucho su atención y mañana vemos el descubrimiento y conquista militar y espiritual de México.